Así es que preguntan y vean. Ya estamos grabando. Ok. Ya está Bueno, grabando. pues me Clase vuelvo a uno. presentar el pastor luego diciendo la parte ahí. La parte dura. La parte dura, ¿verdad? Van a decir, ay. No, la verdad, pues mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Morales. Tengo ya 9 años. ¿Cuánto tiene la iglesia, pastor? ¿9? 10. Ya vamos a 9 cumplir 10, años, ¿verdad? ¿no? Pero Fuiste tenemos 9 recibido años. por la hora. Y tenemos 9 años ahí sirviendo ya en la iglesia, en Vida 7. La verdad es que es un privilegio para mí servir al Señor en mi iglesia y sobre todo estar aquí con ustedes. Créanme que es desde la humildad, desde esa parte donde el Señor nos llama a compartir, ¿verdad? Lo que ha hecho en nuestra vida y espero que ustedes puedan ahora sí vivir la libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos una vida en libertad, una vida plena. Y pues antes de iniciar, quisiera orar ahora sí, para poner esta sesión en manos de Dios y que sea el que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, Dios Padre, estamos aquí esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú eres, mi Dios, por todo lo grande que tú eres, por todo lo que harás y todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida. Te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Haznos sensibles a ella y muéstranos, Señor, lo que tú quieres revelarnos a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que solo salgan palabras que vengan por parte de ti, Señor, de mi boca. Úsame, Señor, de la manera que tú quieres que sea usada. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Amén. bueno, listos para iniciar. Yo sé que aquí hay mucha gente que conoce al Señor, que son muchos años que ya conocen de la palabra y pues venimos simplemente a compartir, ¿verdad? Y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. No sé si alguno de ustedes ya abrió el manual y ya leyó la introducción, pero si no, pues te pido que vayas a tu primera página donde dice la clase del número 1, que tiene como título Las ataduras espirituales. Bueno, como el título lo dice, pues habla precisamente de todo aquello que nos ata en el espíritu. Si nosotros creemos en Dios, también debemos de creer en el diablo, ¿verdad? No nos gusta hablar de él, sin embargo, es importante que hablemos y reconozcamos lo que él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Solamente así podemos dar gloria y honra al único que tiene el poder para salvarnos a cada uno de nosotros, que es Dios a través de su Hijo Cristo, ¿verdad? Jesús. Entonces, pues, dicho esto, empezamos con nuestra introducción. Como nuestro título dice, ¿verdad? Pues este es un módulo de sanidad. Y la sanidad, cuando nosotros escuchamos la palabra sanidad, si vas acompañándome, a mí me gusta que leamos entre todos y todo ese rollo, así es que si te digo, ¿me ayudas a leer? Espero que me ayudes, ¿sale? Sin pena. Bueno, si podemos leer en nuestra introducción, dice que sanidad no es solamente estar bien físicamente. Regularmente las personas cuando vemos la palabra sanidad, luego nos vamos a la parte física, ¿verdad? Pero en el Señor, la sanidad tiene que ver con estar completos, establecidos y realizados. Esas 3 palabras, subrayenlos, chicos, porque es súper importante. Estar completos, restablecidos y realizados. Y hace referencia aquí en su introducción, en 3 de Juan 1:12 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En esta carta, ¿verdad? Se habla cómo es importante que además de gozar de una buena salud, en todas nuestras áreas estemos bien y prosperemos. Recordemos que nosotros como seres humanos, pues somos tripartita, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, la parte física, lo que podemos ver, nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro espíritu, ¿verdad? Ese es el que nos conecta directamente con Dios. Y solamente es a través de esa relación que cada uno de nosotros puede tener con Dios, en donde nuestro espíritu va creciendo a la medida de Cristo Jesús. ¿Okay?
Cualquier otra cosa que te hayan mencionado de lo espiritual no tiene nada que ver con un crecimiento espiritual. Déjame decirte que han sido mentiras. Entonces, vamos a continuar. Dice aquí que en muchas ocasiones Jesús sanaba y decía, tu fe te ha salvado. No sé si recuerdan ustedes en los pasajes durante el ministerio de Jesús, él les preguntaba a la gente que se le acercaba, ¿quieres ser sano? Y la gente le decía sí. Y él les contestaba, tu fe te ha sanado. Cuando dice aquí, tu fe te ha salvado, la palabra que Jesús usaba para salvación es la palabra griega sos, que significa ser sanado, ser hecho completo o ser restablecido. De esta manera, cuando Jesús decía, tu fe te ha salvado, él estaba diciendo, tu fe te ha sanado, hecho completo y te ha restablecido en las tres áreas de las que mencionamos anteriormente, ¿no? Dice aquí, en otras palabras, cuando los enfermos venían a Jesús, él les decía, tu necesidad no es solamente física, sino también mental, emocional y espiritual. Si algunos solo vienen a Jesús buscando solución o sanidad para su necesidad inmediata, su necesidad visible, lo urgente. Sin embargo, el propósito de Jesús al salvar es traer una sanidad completa. Eso subrayen los chicos. El propósito de Jesús al salvar es traer una sanidad completa. Dice, para esto es necesario preparar el camino. En Lucas está escrito, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Para que otros puedan ver en nosotros la salvación o la sanidad total, es necesario. Bueno, chicos, este versículo, la voz que grita en el desierto, se refiere a cada uno de los que vivimos en ese desierto, en esa agonía, en ese no vivir felices en libertad, ¿verdad? Y es cuando clamamos al Señor y Él es el único capaz de rellenar nuestra senda y nuestros caminos, de enderezar lo que está torcido. Él es el único que tiene poder. Yo no sé cómo está tu terreno hoy. ¿Por qué hago referencia a tu terreno? Porque más adelante habla aquí enseguidita, habla de los valles, las montañas, los caminos, las sendas. En la palabra de Dios, cuando hablamos de nuestro terreno, es cómo estamos nosotros. ¿Qué hay en tu terreno? Es tu corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón que ha estado estorbando para que lleguen las bendiciones a tu vida? Yo no sé tú, pero yo mucho tiempo caminé en un valle, dice aquí, de depresión, de desesperación, desesperanza y soledad. Y en la palabra de Dios que le decimos, dice ahí, van a ser rellenados nuestros valles. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Las montañas, fíjate bien lo que dice aquí hablando de terrenos, ¿verdad? Pero esos terrenos también hay en nosotros. Las montañas se refiere al orgullo, a la arrogancia, a la obstinación, necedad, terquedad, rebeldía, resentimiento. Dice que todo eso se ha allanado, o sea, cortado, quitado de nosotros. ¿Sí? Más adelante dice los caminos torcidos. ¿Qué hay en nosotros que se ha desviado de la voluntad de Dios? O errores de nuestro pasado, que estamos viviendo las consecuencias. Dice la palabra de Dios que esos caminos sean enderezados. Wow, cuando yo leo esto, digo, Dios mío, verdaderamente cuando una persona viene de un pasado tan oscuro, donde ha habido todo esto que dice aquí, a veces es difícil creer. Esto es posible, pero ¿sabes qué? Dios lo hace posible, porque ustedes en el primer módulo estudiaron de quién es Dios y saben ahora, tienen ese conocimiento del poder que tiene Dios en cada uno de nosotros y lo que Él puede hacer de nosotros. Entonces, dice aquí, y las sendas escabrosas. Las sendas, pues son esos pequeños caminos, ¿verdad? Escabrosas, pues imagínate, llenas de telarañas, llenas de podredumbre, cosas que no sirven, que estorban el camino, ¿verdad? Para poder ir por donde debemos ir. Dice, las sendas escabrosas de los hábitos pecaminosos del pasado.
de hacer las cosas a nuestra manera. Quedarán llanas, o sea, serán limpiadas. Y pues aquí dice, habla de los 12 pasos, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a conocer durante todo nuestro curso de sanidad. Dice que como propósito, eso también subrayan los chicos, como propósito de este curso es preparar el camino para que el Señor pueda traer a nuestras vidas una sanidad total. Entonces, dicho esto, pues vamos preparando el camino. Ahora sí, que Dios vaya preparando nuestro camino y vamos, si gustan darle vuelta a su hoja, dice clase 1 de las ataduras espirituales. Los cielos abiertos. En esta primera lección vamos a estudiar lo que cierra los cielos, bloqueando las bendiciones de Dios y produciendo en nosotros dificultades de todo. Y para esto, chicos, es bien importante que hagamos esta oración que viene aquí para que podamos atar cualquier cosa, ahora sí, cualquier demonio que esté impidiendo que nosotros seamos liberados. Entonces, si gustan acompañarme, decirlo en voz audible también ustedes, porque esto requiere de una verdadera convicción. Ahora sí, como dice, ¿quieres hacerlo? ¿Sí? Porque es nuestra fe, así como dice Jesús, la que nos va a sanar. En cada uno de nosotros está la decisión para poder ser verdaderamente libres. Entonces, sí, espero que sea así. Asentamos con la cabeza, vamos a, excelente, gracias chicos. Vamos a orar, dice así. En el nombre de Jesús, ato todo demonio que ha sido asignado por el enemigo para impedir mi liberación y que han cerrado los cielos. Declaro que estoy sometida a Dios por medio de Jesús y que tengo victoria sobre el enemigo por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, chicos. Nosotros tenemos la autoridad para poder reprender cualquier espíritu que nos esté acechando. El enemigo, acuérdense que nada más viene a robar, matar y destruir. Y a través de esta oración, atamos en el nombre de Jesús todo aquello que impide nuestra libertad. ¿Ok? Entonces, con mucha fe, estando firmes en Dios, vamos a conocer cuáles son las causas o qué cosas hacen que esto impida la bendición llegue a mi vida. No sé si tú te has preguntado muchas veces por qué si yo entregué mi vida a Dios no me salen las cosas como yo quiero. ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué mi esposo se comporta de la manera? ¿Por qué se repiten y se repiten a lo mejor algunos patrones de mi vida, en mi vida, de mi mamá o de mi abuela o cosas que venimos arrastrando? Bueno, pues esa es la respuesta. Hay ataduras espirituales. Y vamos a hablar de esas cosas que nos atan espiritualmente, que impiden que nuestra bendición llegue. Y una de ellas es el ocultismo, la nueva era. ¿Y qué es el ocultismo y la nueva era? Bueno, pues ahí dice, es la práctica o el conocimiento de experiencias espirituales ocultas como la magia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo, la hechicería, la numerología, entre muchas otras. ¿Ok? Y acá nos hace referencia a la palabra de Dios. Dice, la palabra dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. Santiago 4:7. Quiero enfocarme en la palabra resistir, si ustedes la quieren subrayar. Yo no sé qué a ustedes les venga a la mente cuando te dicen la palabra resiste. ¿Alguien que quiera participar? No, bueno. Cuando a mí me dicen la palabra resistir, es como, ahí te ve el peso, aguántalo. Las cosas como van, lo que te va sucediendo, sopórtalo. Y aquí estate aguantando y no te quiebres porque truenas, ¿verdad? ¿Y qué crees? Cuando vemos de esa manera la palabra resistir, terminamos tronando. Porque aquí, en este versículo, a lo que hace referencia la palabra de Dios, es que nosotros resistamos como esos guerreros cuando van a la luz. Estemos de pie, parados con nuestro escudo,
¿Quién es? Con toda la armadura de Dios, que nos protege y que nos hace dar la buena pelea. A eso se refiere. Dice, la palabra dice, someteos pues a Dios. Y acuérdense que someternos a Dios es hacer su voluntad. Es obedecer a Dios en cada una de las cosas que nos manda hacer, porque hay cosas que nos manda hacer que no nos gusta dejar o no nos gusta obedecer. Nos gusta obedecer lo bueno, pero cuando nos pide que hagamos algo o que dejemos de hacer cosas que nos gustan a nosotros, ahí es cuando empieza a ver, Dios, espérame poquito porque aquí no quiero. Y de eso habla la palabra de Dios, de someternos a Dios, dejar de hacer las cosas a mi manera para que sean la manera de Dios. Resistir al diablo tiene que ver con oponerme, estar en posición de oposición, ¿verdad? En posición de combate, como esa hija y guerrera de Dios, no soportando lo que venga, sino pararme firme en la fe, dar la buena pelea en el nombre de Cristo Jesús a lo que venga. Y dice aquí, ¿qué dice? Resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo quiere repetir ahí? Huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿ya se dieron cuenta qué diferencia? O sea, cuando yo me pongo en esa posición de hija, de guerrera, de hija amada de Dios y de darle la buena pelea, el diablo va a huir de nuestras vidas. ¿Ok? Subrayenlo porque son de los versículos que hay que memorizar para que nosotros nos haga fuertes. Acuérdense que cada vez que nosotros meditamos en la palabra de Dios y nos apropiamos de sus verdades, cada vez que vengan los tiempos malos, la palabra de Dios nos hace fuertes. ¿Ok? Bueno, y aquí nos invita a leer Deuteronomio 18:9. 18:9 y dice, ¿qué no debemos hacer al entrar en los caminos del Señor? No sé si alguien quiera leerlo, viene más abajito ahí. Yo. Gracias, ahí. Cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. No si se ha hallado en te escucho, Aida, perdón. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:10 y 11. Recordemos, chicos, que esta palabra viene cuando el pueblo de Dios de Israel a través de Josué iba iba a entrar a la tierra prometida y tenían que luchar con los diferentes pueblos que no creían en Dios y que eran paganos y que ellos adoraban a otros dioses y tenían todas estas prácticas. Todas estas prácticas son abominación para Dios, o sea, Dios no las permite. Y Él les advertía que cuando fueran a entrar y apoderarse, porque ellos iban a quitar la tierra que Dios les había prometido y tenían que, muchas veces, acuérdense que se tuvieron que exterminar los pueblos, todo eso se exterminó. Y ellos no podían entrar, el pueblo de Dios no podía practicar esas cosas. ¿Ok? Entonces, esta palabra nos invita a nosotros a que no practiquemos tales cosas porque son abominación para Jehová. Entonces, dice aquí, ¿qué no debemos hacer al entrar en los caminos del Señor? Pues ahora sí, si gustan copiar, ahí si tienen tiempo, dice, no vamos a hacer, no practicar, dice aquí, adivinación, agogero, sortilegio, hechicería, ni encantador, ni adivino, ni magia, ni quien consulte a los muertos. ¿Ok? Todas estas prácticas son tan comunes en nuestro medio actual que creemos que era en el pasado cuando lo hacían y decimos nosotros, ay no, yo no hago eso. Pero ¿quién ante una necesidad por querer saber el futuro, porque lo que hacían ellos es predecir el futuro, ¿verdad? Que realmente es una mentira porque los engañaban. Es solamente Dios el que tiene el conocimiento. Todo lo demás es parte y lo usa el diablo para engañarnos a nosotros. Entonces tú aquí, si vamos a darle vuelta, dice aquí,
Sin embargo, dice aquí en el 13, y quiero hacer referencia, tú debes de ser intachable delante del Señor tu Dios. Si leemos, ya no viene aquí en el manual, pero en el versículo 13 de Deuteronomio, Dios nos llama a ser intachables delante de Él. ¿Y qué quiere decir ser intachable? Pues llevar una vida en santidad, agrade a Dios. ¿Ok? No perfecta, simplemente busquemos agradar a Dios a través de todo lo que somos. ¿Ok? Acuérdense, cuerpo es nuestra parte física, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ok? ¿Sí? Y en el alma también se encuentran las emociones, nuestros pensamientos. ¿Ok? Esa es la parte almática. ¿Va? Entonces, si quieres, vamos a darle vuelta a nuestro manual y dice, ¿cuáles son algunas de las prácticas abominables que no debemos imitar? Bueno, ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Ahí tú las puedes ir enumerando en reflexión. Y dice ahí en Deuteronomio 18:12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Dios destruye. ¿Por qué? Porque está torcido, porque nada más miente, porque nos ata a una vida de pecado, de destrucción. Eso es lo que hace. ¿Por qué entonces es abominación de Dios? Porque nos destruye. Destruye a la creación amada de Dios, que somos nosotros sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nos quede claro, chicos. Ok, dice, ¿por qué? Porque es para Dios cualquiera que hace estas cosas. ¿Por qué es para Dios cualquiera que hace estas cosas? Porque es detestable, ¿verdad? O sea, Dios no permite estas cosas. Dice aquí, ¿qué pasa cuando se practica esta abominación? En el versículo 12 lo dice, no sé si alguien pudo encontrar la respuesta o volverlo a leer. No, bueno. Dice que es detestable a los ojos de Dios. Muy bien. Dice, los expulsará de su paso, ¿verdad? Terminará con ellos. O sea, Dios no aprueba estas cosas. Para hacerlo sencillo, no se aprueba. ¿Ok? Y antes no hay negociación. No se aprueba y hay destrucción. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo debemos ser delante de Dios? No sé si alguien ya haya encontrado la respuesta. Que nos la quiera compartir. Bueno, dice ser intachables ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que era el versículo de ese que mencionábamos y que tiene que ver con llevar esa vida santa y apartada para Dios. Alejarnos de todas estas cosas, porque así quiere Dios que seamos. Y dice aquí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, Deuteronomio 18:13. En Isaías 47:10 dice, el Señor le dice a los que practican el ocultismo, ¿por qué te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve? Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Isaías 47:10. Bueno, esto, chicos, practicar todas estas cosas no está oculto a Dios. Acuérdense que para Dios nada se puede ocultar. Y las personas que practican esto, confían en su propia sabiduría, en su propio conocimiento de lo que creen que es la verdad. Y la verdad es que son demonios lo que hay atrás de todas estas prácticas. Si tú te preguntas, bueno, ¿por qué saben o conocen lo que me va a pasar o mi pasado? Si te estás preguntando eso, déjame decirte que en ese mundo espiritual que no vemos hay demonios que le informan al que te está diciendo lo que tú quieres oír. Entonces, no, nada de esto es verdad. Simplemente nos están engañando, ¿vale? Bueno, dice, según esto, ¿qué consecuencia trae sobre nuestra vida consultar el horóscopo y la carta astral? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué trae sobre nosotros?
algo que puede ser tan inofensivo como despertar y decir, hoy, ¿qué tiene preparado para mí el destino? Y escuchamos lo que dice el horóscopo, ¿no? Y pues, y hasta no lo creemos. Hoy me va a ir bien, me voy a poner de color amarillo porque hoy es mi día de suerte, ¿no? Y me levanté con el pie derecho. Y nos pasa algo y no, hombre, ya, no funcionó la carta astral. Pues bueno, lo digo riendo ahorita, pero déjame decirte que me costaron muchas lágrimas todas estas cosas, ¿eh? Lo puedo decir ahorita de esta manera, porque sé que Dios va a traer libertad a tu vida. Si tú practicas alguna de estas cosas o practicaste anteriormente algo como esto. Dice aquí, bueno, ¿qué consecuencias trae? Pues trae desastre, calamidad, esclavitud, soledad y destrucción. Y no es porque lo diga la palabra de Dios. O sea, no, aquí lo dice y la palabra de Dios no miente. Si no me crees a mí, le créele a Dios. ¿Okay? Esto es tan importante que tú dices, no es cierto, ay, no lo puedo creer. Sí, y sí te crea un desastre porque sabes que nos vamos enredando creyendo esas mentiras, las cosas ya no las vemos como normalmente deben de ser. Nosotros, como quien dice, vamos viendo moros de tranchete, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Vemos cosas que no son y podemos irnos enredando. Entonces, sí trae esclavitud, sí nos trae soledad porque nos vamos apartando de la gente que amamos y a final de cuentas destruye nuestra vida, de cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice aquí, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Aquí en la palabra de Dios mencionan a Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús y que estuvieron con él y daban testimonio de él. Y la gente a la que iban y predicaban, pues les decían que dejaran de hacer estas cosas y los iban a juzgar si no dejaban de hablar de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ellos les decían, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ellos decidieron, siempre decidían, que era mejor obedecer a Dios, ¿ok? Entonces dice así, de aquí, ¿quién debemos obedecer? No sé si tengan la respuesta. ¿A quién debemos de obedecer siempre? A Dios. Adiós. Muy bien, a Dios. Mamita ahí. Dice, lee Colosenses 2:8. Lee Colosenses 2:8. Si alguien tiene su Biblia ahí. Si no, aquí la buscamos rápido. Ya lo llené, pero... ¿Alguien lo tiene? Que quiera compartir con nosotros. ¿Quién dice yo? Amén. Verónica, escucho. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy bien. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. ¿En otra qué versión tienes, Verónica, en tu Biblia? Discúlpame, pero, ay, señor, ya se me perdió. No te preocupes, Verónica. No, es Reina Valera versión 60. Muy bien, porque acá nuestro manual está con nueva versión internacional y pueden cambiar un poquito las palabras, nada más para que vean que es la misma palabra de Dios, solo diferente. ¿Alguien más, Paola? Como mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimientos del mundo y no según a Cristo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene una versión diferente? Nada más para poder completar, si no aquí yo tengo las palabras. ¿Alguien tiene? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Qué versión era la tuya, bonita? Paola eras, ¿verdad?
Yo tengo la versión internacional. Es de versión Reina Valera 1960. Ok, ¿es la NBI? Te escuchamos si nos la quieres compartir, por favor. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Muy bien. Entonces, si gustan, nos apoyamos con esa versión. Dice, cuídense de que nadie los atrape, ¿verdad? Entonces, si quieren poner ahí en la primera rayita, atrape, que también como sinónimo, engañe o cautive, ¿verdad? Con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones, es la palabra número 2, perdón. La que va de acuerdo con principios de este mundo y no conforme a Cristo. Por principios tiene que ver también con pensamientos. En otra versión dice rudimentos. Y la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a que siempre nosotros estemos alertas, a que podamos discernir, escudriñar lo que no seamos engañados, ¿verdad? Y dice aquí por filosofías como tipo de pensamiento, de tradiciones. Fíjate cómo dice aquí la palabra tradiciones. La que va de acuerdo con los pensamientos de este mundo y no conforme a Cristo. Recuerden que los enemigos del hombre, pues, ¿cuáles son? No sé si alguien los recuerda en sus clases anteriores. ¿Recuerdan cuáles son? Bueno, okay. Para recordar, acuérdense que nuestro enemigo es el diablo, es la carne, que tiene que ver con mis deseos, con lo que yo quiero, y es el mundo. Y por el mundo no quiere decir que nos llevemos mal con todos, ¿verdad? Significa que estemos precisamente alertas en nuestros oídos, en nuestro pensamiento, para ver, no creer todo lo que nos dice o nos vende la televisión o las personas que llaman bueno. Algo que realmente es malo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, estar cuidándonos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues estar conectados con la palabra de Dios, teniendo una relación con Él, para que podamos aprender su palabra y podamos ahora sí, como esas guerreras, esos guerreros, estar siempre parados, dispuestos, y que no dejarnos engañar por nadie que nos quiera venir a decir otra cosa contraria a lo que no viene por parte de Cristo Jesús, ¿ok? De parte de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a darle vuelta a la hoja y me voy a ir un poquito más rápido porque sé que ando un poquito corta de tiempo. Otro de las prácticas es el paganismo. Y el paganismo, vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios. De ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? ¿A qué se refiere el paganismo? Pues precisamente son todas esas prácticas que no reconocen a Jesucristo como su Dios y su Salvador. ¿Ok? Y además, todos los que practican estas cosas, pues son herejes, ¿no? Se les llama. O sea, no, todas esas prácticas sí podrán confundirnos diciendo que sí, son cristianos, incluso algunas sectas que vamos a hablar más adelante de lo que es esto. Aquí enseguida dice que pueden decirnos que sí, ellos creen en Jesús, mas no lo reconocen como su Salvador. Y sobre todo no reconocen el poder de la Trinidad, a ese Dios trino, que es un solo Dios, en uno, un solo Dios, ¿ok? Con tres características: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerden eso, ¿ok? Porque es importante, que podemos ser engañados con esto. Pueden decirnos, sí, sí creemos en Jesús, pero realmente no lo declaran como su Salvador, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué dice que son sectas? Pues bueno, toda práctica espiritual enseña que la salvación está en una religión, o sea, filosofía o pensamiento, y que en una iglesia o en una práctica de ciertas obras o ciertos ritos. Y dice aquí, es un culto falso. Subráyenlo. También es importante porque sabes que yo no sé si tú o alguien hayas asistido a alguna de estas sectas, aquí lo dice como son,
y donde te piden ciertos requisitos para poder cumplir. Si tú no sigues todas estas prácticas que ellos tienen, no puedes obtener la salvación o no puedes alcanzar esa relación con Dios. Entonces, todo esto es filosofía humana, ¿ok? Todos esos que imponen sus reglas desde el pensamiento humano de lo que es correcto y no es correcto, se puede decir que es una secta. Acuérdense, nuestro filtro, muchachos, es la palabra de Dios, ¿ok? Si nosotros tenemos duda de cualquier cosa, tenemos que ir a la palabra de Dios, incluso ver si hay un falso maestro, si nos está enseñando la doctrina correcta, cómo va conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces dice aquí, ¿en qué secta o grupo cristiano con tendencia secta has estado involucrado? Aquí te lo voy a dejar en línea para que tú ahí en esa reflexión, ¿verdad? Con Dios, Él te pueda revelar en cuál has estado. Y vamos a continuar. Otra de las prácticas que nos atan pues, es la idolatría. Dice aquí, por eso el Señor rechaza a todos los israelitas. A todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos invasores y acabó por arrojarlas de su presencia. Segunda de Reyes 17:20, perdón. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Salmo 115, 3-8. Fíjense bien, no sé si ustedes alguna vez creyeron en algún santo. Todos estos son ídolos hechos por el hombre y por manos de hombre. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que nosotros podemos hablarles, pero ellos no tienen ni boca, ni ojos, y no pueden ver. ¿Ok? Entonces, nosotros y todos, y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces idolatramos. La idolatría es todo aquello que ocupe lugar le corresponde a Dios. ¿Ok? Si yo pongo mi fe, mi esperanza en cualquier otra cosa que no sea el Dios Santísimo, el gran yo soy, el único que tiene poder bajo el cielo, entonces déjenme decirle que hay idolatría en mi corazón. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Dice, ya aquí nada más como reflexión, pues necesitamos evitar ser necios y tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Él nos llama, fíjense bien, nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados. Y un paso que sigue es renunciar a todo aquello que nosotros hayamos hecho consciente o inconscientemente. ¿Ok? La palabra de Dios dice que no decía David al inicio, que por falta de conocimiento muere su pueblo. ¿Ok? El pueblo de Dios perece. Es por de haberlo hecho de manera inconsciente, no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Entonces es importante que nosotros, primero que nada, pues deseamos ser libres, queramos, ¿verdad? Ser libres. Reconozcamos que hemos pecado contra Dios y que estas cosas no le agradan a Dios, lo confesemos y después renunciemos a tales cosas. ¿Ok? Más díganme así si vamos bien. ¿Okay? Ok, gracias. Y para eso, pues, viene una oración y no sé si alguien me quiere ayudar a leer o lo leo yo. Dice, bueno, dice aquí. Bien, bueno, dice, el primer paso para lograr la libertad en Cristo es confesar. ¿Qué voy a confesar? Pues que he pecado, ¿verdad?
estas cosas que yo he hecho me alejan de Dios. Número 2, pedir perdón, renunciar a toda participación en prácticas y costumbres de ocultismo. Cosas que se hacen en secreto y actividades que niegan que Jesucristo es Dios y que ofrecen guía por medio de cualquier otra fuente que no sea la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Comienza con la siguiente oración. Y si gustas cerrar tus ojos, decir, querido Padre Celestial, te pido que guardes mi corazón y mi mente y me reveles todo lo que he hecho o que cualquier persona hizo en mi contra y que sea espiritualmente negativo. Revélame todo y cualquier compromiso que haya tenido, sabiéndolo o no, con sectas o prácticas ocultistas o maestros falsos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y pues ahora sí, viene nuestra lista de todas esas cosas ocultas, ¿verdad? Lista negra, la lista negra. La lista negra. Y ahora sí dice, señala con una X todo aquello en lo que tú o alguien de tu familia haya estado involucrado. Prácticas de ocultismo. Y empieza nuestra lista, ¿no? Voy a pedir que pongas una X y no lo tienes que enseñar a nadie, esto es para ti y es para precisamente para que tú, Dios traiga revelación a tu vida, ¿verdad? Es adivinación, horóscopo, análisis de la escritura, la línea psíquica, lectura de la mano, lectura de cartas, cartas de tarot, amuleto para la buena suerte, artefactos usados en magia, espiritismo o rituales paganos, fetichismo, confiar en un objeto talismán, brujería, consultar a brujos, encantamientos, son palabras mágicas, clarividencia, ver mentalmente, desdoblamiento, experiencia fuera del cuerpo, espiritismo, consultar muertos, sesiones espiritistas, mediums, intermediario entre el mundo espiritual y el mundo natural, ocultismo, juegos de video o computador con poderes ocultos o violencia, levitación, elevar el cuerpo, libros que enseñan prácticas ocultas, astrología, metafísica, magia o interpretación de sueños. El levantar mesa, escritura automática, juegos de roles imaginarios, magia blanca o negra, mensajes subliminales, música y películas anticristianas, griegos, satanismo, supersticiones, tabla ouija, telequinesis, trance, vudú, idolatría, oración a los santos. Todo esto son parte de los rituales paganos, ¿ok? Que eran pueblos politeístas y que muchas veces culturalmente no son transmitidas. Entonces hay que reconocer que vivimos, nuestro pueblo mexicano es un pueblo de politeísta con un peso cultural grande. Entonces nosotros tenemos que renunciar a todas estas prácticas. Acuérdense, si se fijaron, decía mi familia o yo lo haya hecho. A veces no sabemos si hasta la abuela tenía este tipo de prácticas o la tía. Y todo eso nos ata a nosotros. Acuérdense que la maldición va sobre muchas generaciones, ¿eh? Podemos pensar que nosotros no hicimos nada, hacemos las cosas bien, pero si le pedimos a Dios esa revelación, si tú no conoces lo que hacía tu abuela, bisabuelo, pídele a Dios que te dé ese discernimiento, esa revelación, solo puede venir por parte de Él a detectar. ¿Ok? Y vamos a seguir viéndolo porque vienen lo que son ahora sí las prácticas de la nueva era. Creo que faltan unos minutitos para poder salir. Ya vamos a terminar esta primera parte. Continuamos, ¿verdad, pastor? Muy bien. Ok. Bueno, dice prácticas de la nueva era. Bueno, antes de iniciar a mencionarlas, quiero decirte que todas estas prácticas de la nueva era que venimos escuchando desde los años 99, 2000, la nueva age, creo que desde los 60, ¿verdad? Con todo ese rollo de los hippies y todo ese rollo que iba, ¿sabes qué tiene que ver? Ahorita voy a especificar algunas, pero todas estas prácticas no le dan gloria y honra a Dios. Se basan en la vanagloria humana, en ese yo donde se reconoce el conocimiento del hombre y se empodera la carne ahora sí, ¿no? O sea, lo que yo soy. Entonces es importante que nosotros reconozcamos
porque muchas de estas prácticas pueden decir, oh, no pasa nada, se usan con fines terapéuticos, pero ¿sabes qué? La vanagloria es pecado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no reconocen la gloria, no le dan honra a Dios. ¿Okay? Entonces voy a empezar. Uno de ellos pues sería la acupuntura, el misticismo y ocultismo oriental, que es la nueva era en sí, hipnosis como estado de trance, medicina biogenética basada en las creencias de las religiones orientales y en las filosofías esotéricas, guías espirituales, meditación trascendental, metafísica, mantras, son todos esos decretos que hacemos, ¿verdad? Hacemos un mantra ahí todo para hacer que nos vaya bien. Entonces, todas esas cosas son parte de las prácticas de la nueva era. Percepción extrasensorial, método de control mental Silva, los cristales usados para curar, proyección astral, reencarnación, talismanes, telepatía, teosofía, angeología, yoga, música de la nueva era. Bueno, todas estas cosas consagran y ponen su fe en el objeto, en lo que puede hacer el objeto. Entonces, por eso son prácticas que son abominación para Dios. ¿Sale? Otro tipo de, ahora sí, de prácticas, pues es específicamente el paganismo y pues aquí se refiere, como lo había dicho antes, a las religiones politeístas, ¿no? Donde pues se tiene que hacer algún tipo de ritual como de iniciación para que poder pertenecer, o tienes que conocer las creencias, si se arraigan, si tú no crees en lo que ellos creen, pues tú estás mal. Y algunas de estas prácticas son el budismo, creciendo en gracia, ciencia cristiana, cientología, islamismo, Hare Krishna, hinduismo, idolatría, masones, mormones, niños de Dios, rosacruces y testigos de Jehová. Esto es solamente por hacer referencia a algunas religiones politeístas o paganas, ¿no? Ese es el nombre correcto, religiones paganas. Y aquí como referencia puse, solo es a través del Espíritu Santo y la intimidad que tengamos con Dios que podemos obtener conocimiento de Él, y es a través de su palabra. ¿Ok? La única forma que nosotros podemos conocer a nuestro Dios es a través de su palabra, la Biblia, aquí. Y poder meditar en ella de día y de noche. ¿Okay? ¿Para qué? Para que nos traiga ese conocimiento. Y no es el conocimiento humano, es el conocimiento que viene por parte de Dios para que nosotros tengamos la revelación que queremos para nuestra vida. ¿Sí? La verdad, pues, creo que hemos llegado a nuestro receso. Viene un ejercicio que es importante que tú hagas. Y puedes hacerlo durante tu receso, qué bueno, porque pues es en ese reconocimiento de lo que hemos hecho. Y cierra con una oración de confesión y renuncia. Yo te pido que en estos 10 minutos, a medida de lo posible, lo hagas para que podamos hacer, confesar y renunciar a todo lo que estuviste metido, dice aquí. Diciendo en voz alta la oración que aparece a continuación, repítala por separado para cada punto de la lista. Lo podemos dejar de tarea, pastor, no sé cómo le parezca. Sí. Para que ellos en la intimidad ahí con Dios puedan contestarlo y puedan renunciar a todas estas cosas. Y pues ahora sí podamos experimentar la libertad que viene por parte de Dios. No sé si tengan dudas hasta aquí. Un pequeño break de 10 minutos, 10 minutos para que vayas al baño o agarras agua, es de 8 a 8:10, pero en este break, los que se pueden quedar aquí vamos a estar, ¿no? Pero si tienes que irte al baño rapidito, ¿tú en qué estabas metida, Marcela? Oh, mi Dios. Así, no, porque, a ver, así tú estabas metida en cosas. Mira, creo que esa fue la última parte a donde yo llegué, pero la verdad es que desde culturalmente, histórico, o sea, familiarmente, en mi familia
había prácticas desde mis abuelos. Se dedicaban a la llamada magia blanca, ¿no? No hay magia blanca y negra, es magia y es abominación a Dios. Y a veces nos dicen que es bueno y nos va a ir bien y no tiene nada de malo. Y nos venden esa idea, ¿no? De que no estamos haciendo nada malo. Entonces, en la ignorancia, porque es ignorancia, en el desconocimiento, uno cae en esas cosas, ¿no? Déjame decirte que desde mi abuela, mis abuelos practicaban la magia blanca, ¿no? Limpiaban a la gente con huevos y todo ese rollo. Y pues desde ahí ya hay condenación, ¿no? No directamente, fíjate cómo algo que no es directamente lo que tú hiciste te impacta en tu vida y te alcanza y trae consecuencias. Entonces ya venía una atadura generacional en mi vida. Ahora, si lo hablamos de manera cultural y las tradiciones y creencias que tenía mi familia viene de prácticas paganas. Hoy yo sé que son paganas, ¿verdad? Y te puede decir que iban, si tú no cumplías con ciertos requisitos, tú no podías alcanzar esa comunión con Dios. Entonces, se repite lo que dice la introducción, ¿verdad? Caminamos por los valles de desesperación, de depresión, porque ese vacío no puede ser llenado por nada más que Dios, ¿no? Lo decía la pastora el día de la prédica. Dios nos hace con un huequito, nos deja un huequito que solamente puede ser llenado por Él. Entonces, imagínate, al no tener esa llenura porque imponían ciertos requisitos para poder alcanzar esa redención, así decirlo, ¿no? Tenías que pagar con muchos, ¿cómo se dice? Eran muchas penitencias las que tú tenías que hacer, hasta por largos días, y sacrificios que tú tenías que hacer para poder tener esa comunión con Dios. Entonces imagínate, todavía más enredo, ¿no? Y pues ahora sí que la verdad, en lo particular, no fui yo a consultar cartas, no fui yo no eran juegos, porque siempre había como mucho temor, me explico, o sea, ay, no, o sea, sabías tú que era malo, algo muy dentro de ti te decía, todas esas cosas son malas, porque incluso cuando uno ve películas de terror, tú sientes como espíritu se inquieta, ¿no? No sé si has visto películas de terror, entonces se abren esas puertas que dan entrada al diablo a nuestra vida y se instalan en nuestra mente y después las convertimos de pensamientos, las convertimos en emociones y después se convierten en acciones que terminamos creyendo lo que sucede ahí. Entonces, por eso es bien importante que hagamos lo que dice la palabra de Dios, de estar siempre bien alerta. Y déjame decirte que, pues aún y a pesar que yo sabía que no era correcto, porque pues, en ese conocer, o sea, por eso te decía yo, consciente o inconscientemente. O sea, había algo muy dentro de mí que me decía que no era correcto. Ya estaba casada, traíamos por ahí, mi esposo traía problemas financieros muy fuertes y de repente le dicen, ¿sabes qué? Te echaron ahora sí que un riego, ¿no? Te hicieron ahí por ahí una brujería porque pues algún trabajo no hiciste bien y ahí te hicieron. Y él se lo creyó. Él creyó, o sea, fíjate cómo culturalmente las creencias de tu esposo más las tuyas se unen y las prácticas que tenían tus abuelos desde los agüeros, o sea, acuérdense, el agüero tiene que ver con eso que el dicho que dice ave de mal agüero, ¿no? Que vienen a decirte algo malo y si se para el búho, si se para ¿sí? O sea, no sé si nada más a mí me ha sucedido, también a ustedes. Pero, o sea, cómo todas esas cosas se van instalando en nuestra mente. Y curiosamente nos dijeron que conocían a una persona que él iba a hacer ahí un trabajito y que rápido se iban a solucionar las cosas. Entonces, si ya estábamos mal, pues fuimos ahí, pedimos
prestado, no estaba aquí esta persona, nos fuimos en avión a otro lugar, otra ciudad, y fuimos ahora sí que a consultar hasta a los muertos. O sea, déjame decirte que sí estuve en esa consulta de los muertos, estuve con espiritistas, estuve con muchas prácticas. Lo que practicaba era la santería. Entonces, una religión totalmente pagana, muy antigua, donde países, o sea, hoy yo lo sé, pero en ese desconocimiento, ¿sabes por dónde llegó? O sea, llegó diciéndome en lo que yo creí. Me decía que ellos eran lo mismo que mis creencias de ese momento, ¿no? Que todos los santos se ocultaban detrás de los calderos, esas fueron sus palabras, ¿no? Los calderos más grandes se encontraban en el Vaticano. Entonces yo creí que pues si esto es lo mismo que lo que yo practico y lo que me han enseñado, pues no tiene nada de mal. Y así empezó mi transitar. Fueron 4 años viviendo, le decía yo a alguien que era un amor nocivo, porque realmente, o sea, si estás es porque te gusta en muchas ocasiones. Y yo veía cómo al principio le fue muy bien a mi esposo, empezó a haber mucho dinero en nuestra casa, había dinero, empezó a llegar trabajo y nosotros según se había roto todo lo que había, rompieron ahí y era magia blanca porque así nos lo vendieron, ¿no? Y te das cuenta cómo al paso del tiempo, lo único que hacía, eso te decía yo, o sea, te ata, te destruye tu vida, porque de creer que era real y verdadero, empezaron a pasarnos muchas cosas. Desde nuestra relación como esposos cambió, mis hijos empezaron a sucederles muchas cosas a ellos, a los papás de mi esposo, y sobre todo es muy caro, o sea, tú tienes que pagar y no hay llenadero, pues, ¿me entiendes? Entonces nos fuimos enredando hasta que hubo un momento en mi vida que literalmente yo caminaba como muerte. Fue a través del quebranto donde esa voz, yo clamé en el desierto, porque viví un desierto en mi vida, y mis huesos se habían secado literalmente. Yo ya estaba muy trastornada por lo que había pasado en mi vida, que yo distorsionaba la realidad. Entonces, ya empiezas a escuchar voces que dicen cosas, y no precisamente como, oh, mátate. No, o sea, cosas que tú ya empiezas a ver y a escuchar, y hasta las personas, que eso sí que se ve afectada, todo lo que hay en ti. Y la verdad es que fue en una oración en donde mi espíritu gimió. Mi hermana ya era cristiana. Ella entregó su vida a Dios, a Jesús, antes que nosotros. Somos 3 hermanos. Y la verdad es que ella estaba orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Déjame decirte que antes de llegar a la santería también estuve en muchas filosofías humanas, leyendo en estas partes de la nueva era que me vendían. Entonces yo se creía uno empoderado y tenía todas las respuestas. Y te fijas cómo se va haciendo esa bola de nieve. Y cuando te das cuenta que todo es mentira y lo único que hay es destrucción a tu vida, literalmente yo ya no podía más. Entonces, fue una oración, dice mi hermana que mi espíritu gimió porque yo le decía, yo tenía muchos problemas, entonces lo que menos quería era estar en mi casa y con mi esposo. Entonces yo siempre pedía ayuda, pero siempre cargaba con todas mis cosas a donde iba. Y mi hermana ya era cristiana y ella sí sabía de esto. Y una vez yo le dije, déjame quedarme aquí. Y me dice ella, no, me dijo, porque lo que tú traes no entra a mi casa. Con esa autoridad me habló. Y yo le dije, pero si tu Dios es mi Dios. Y ella volteó y me dijo, no, tu Dios no es mi Dios. Y se levantó con una autoridad muy fuerte. Entonces dice ella que mi espíritu fue el que gimió y que le dijo, ora por mí.
Entonces ella empezó en esa posición, ¿verdad? De guerrera de Dios, ahora sí resistiendo, ¿verdad? A las acechanzas del enemigo, intercedía en su grupo de mujeres, oraba por mí. Fue una lucha espiritual muy grande para ella porque duró alrededor de casi 2 años. Y finalmente, gloria a Dios por eso. La verdad es que cuando yo ya estaba en el lodo súper metida, dije, hasta aquí. Hubo situaciones que me pasaron y me iban enredando y me dijo Paula esa vez, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vas a decidir? Por eso te decía yo, tú tienes que querer dejarlo. Tú tienes que querer renunciar a todo esto. Y fue esa vez que renuncié y dije, no más. Y la verdad es que tú ves la mano de Dios en tu vida, tú ves cómo quita, limpia todo lo que estorba y empieza un proceso de sanidad, donde tuve que renunciar a todas estas cosas, reconocer primero que había pecado y ofendido a Dios, hacer mi lista, empezar a reconocer, ¿verdad? Y renunciar y solamente es a través de la oración, es a través de las alabanzas, porque tu espíritu se queda tocado, o sea, tu alma está trastornada, me explico, por todo lo que hay en ti. Entonces ha sido un proceso de mucha sanidad, de liberación, de acompañamiento, porque debe de haber un acompañamiento para todas estas, ahora sí, a este caminar. Y yo les comento, pues ahora sí que no duden en pedir ese apoyo, acompañarlos. Creo que el cuestionario que están a punto de realizar no es fácil, requiere de mucho valor reconocerlo, ¿verdad? Y solamente es a través de la palabra de Dios y de creer sus promesas que tú vas a ser liberado. Y soltar. Si alguien de ustedes, a lo mejor eso que estamos hablando, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Es como que pues no, a lo mejor no sabes tú en qué tus papás estuvieron metidos, tus abuelos, a lo mejor tú hiciste cosas por ignorancia, y son cosas que se van atando en nuestra vida, ¿no? Así que si tienes alguna duda ya en particular, ¿sabes qué? O no, a lo mejor no vas a querer decirnos ahorita aquí que todos escuchen, pero si hay algún tipo de problema así, no dudes en buscar a Marcela, a Marcela, o a mí, o a Jorge, o a Luis Ángel, porque sí es una cosa muy interesante. Obviamente cada manual vamos a sanidad emocional, sanidad sexual, sanidad de la mente. Vamos a empezar a tocar algunos temas que nos van generando ataduras, pero hoy comenzamos con que es un poquito como impopular, ¿no? De repente como que, pero vamos a ir decodificando temas que nos generan ataduras en la vida. Así que este fue el primer ataduras espirituales. Y bueno, vamos a ir continuando. Si alguien tiene alguna pregunta y le da vergüenza a lo mejor preguntar a mí mismo, puedo hacerlo en el chat y ya Marcela va a poder escuchar leer las preguntas y pues poder ir contestando también. Yo tengo Así que yo no tengo se una queden con pregunta. nada. Estaba Échenle. viendo aquí que ¿qué era? ¿En dónde estaba? Ok, prácticas de la nueva era, el yoga, o sea, el ejercicio yoga es malo entonces. Mira, el ejercicio y las posiciones fueron creadas por Dios. Aquí es lo que yo te decía, es bien importante que todo es creado por Dios, ¿ok? Aquí lo malo es que estas prácticas del yoga nos llevan a un estado, dice aquí, a un estado donde tú dejas tu mente en blanco, dice aquí, ejercicios con influencia oriental. Las personas que practican yoga se exponen, fijas aquí, a sus enseñanzas religiosas y a su influencia oculta, causando problemas emocionales y psicológicos. O sea, la yoga oriental en sí es esa práctica en donde te llevan a un estado de meditación donde tú dejas tu mente en blanco y acuérdate que al dejar en este estado nuestra mente, el diablo puede entrar.
Entonces es por eso. No es en sí el ejercicio, ¿eh? El ejercicio no, No, es no te la creas, no. práctica, Sí. ¿ok? Y el tema No, más de que la mente en blanco y que así llegue es. acá y todo ese rollo, es un tema más a ese, pero no en sí el ejercicio no tiene nada de malo. Eso no. Exacto, o No, sea, no. si tú, o sea, si tú vas y haces ejercicio y no, porque incluso es de mucha meditación, lo llaman, ¿no? Pero si te fijas, usan nombres de animales que no tienen nada que ver con Dios. Me explico, posiciones que son orientales, de origen oriental, y eso es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Y a Como veces, estiramiento, como práctica, pues bueno, lo puedes hacer, pero no sé, pastor, continúe. no, sí, 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 y hay muchos como estilos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y a veces a lo mejor se escuchó muy generalizado eso. A veces yo sé que le llaman yoga y hay gente que nomás está haciendo ejercicio, ¿no? No pasa nada. O sea, el tema más que cuando es el estado en blanco para que las fuerzas externas entren y se agarran acá, eso ya es un tema un poquito que se va, ahí la verdad que el diablo entra, pero en directo, ¿eh? Pero en lo que es el tema del ejercicio, entonces no es tan así, o sea, pero tú depende de qué estamos hablando, ¿no? Pero sí, el eso de poner tu estado en blanco y que entre las fuerzas superiores y las vibras ya eso es un rollo que ahorita lo vamos a seguir hablando un poquito. Y bueno, es la primera lección apenas, todavía son 12, o sea que todavía se va a poner buena la cosa, pero sí, sí hay que dejarlo claro porque tampoco luego uno se pone medio religioso, no te muevas porque es pecado, no, estírese, no pasa nada, pero es el tema más de la mente, ¿no? Que te desconectas de este en blanco y te has hecho, o ahora, y bueno, continuemos, Marcela, porque está Está muy bien. intensa. No, Oscar, no, pero para no. Sí, si gustan este cuestionario, yo creo que sí es importante que ustedes lo mediten, lo hagan, el ejercicio de confesión que viene ahí. Si alguien de ustedes ocupa apoyo en el proceso, no duden en llamarnos, porque para eso estamos, ¿ok? Acuérdense que Dios nos devuelve con esto la autoridad a nuestra vida, o sea, tener esa autoridad sobre el enemigo para poder declarar libertad en el nombre de Jesús, ¿ok? Y bueno, aquí viene, si se fijan, son las páginas donde dice ejercicio 1, son 9 preguntas, luego viene una oración donde dice confiesa y renuncia a todo lo que estuviste metido, diciendo en voz alta la oración que aparece a continuación, repítela por separado para cada punto en tu lista. Okay, si encuentras más de 5 o 6 puntos de las prácticas que tú hayas hecho, es importante que renuncies a cada una, ¿ok? Y que le pongas nombre ahí, y si dice aquí más adelante en la oración, dice que pides perdón por si tus padres te entregaron, o sea, te consagraron, ofrecieron tu vida a alguna virgen o a algún santo, es importante que tú renuncies. Pastor, lo escucho. No, Berenice Arceo quiere comentar algo, ¿verdad? Perdón, Berenice, hola. Hola, no sé si puedo preguntarlo, digo, estaba leyendo las 9 preguntas y me quedé en la número. Ahí, Perdón, Berenice. en la número 4. Ajá. Donde dice que se ha escuchado voces o algo. Lo que pasa es que a mí, digo, claro, no me define, pero yo tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada, depresión recurrente, y pues es parte de los pensamientos que cuando he tenido crisis me han venido, y eso también, o sea, eso es parte de... Mira, es bien importante que te comentaba hace rato cuando aún, yo no sé si tú practicaste alguna de estas cosas que mencionamos con anterioridad o alguno de tus familiares las practicó. Sin embargo, todas estas prácticas tienen un impacto en nuestra mente, ¿ok? Y en nuestras emociones. Y todo eso, cuando uno, sin darse cuenta, por eso te decía yo, puede ser consciente o inconscientemente, consecuencia, hay un trasfondo espiritual, ¿ok? No quiero decir ni quiero invalidar, pero la parte física es muy importante, ¿ok? O sea, siempre cuando vamos a una consejería, siempre descartamos lo físico y vamos viendo lo espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que yo quedé trastornada de mis pensamientos y de mis emociones. Yo te puedo decir que yo escuchaba voces y yo tuve que ir hasta un psiquiatra después porque había un diagnóstico de obsesivo compulsivo. ¿Ok?
Vamos a recordar, y no sé si te lo ha dicho tu médico especialista, que los diagnósticos pueden cambiar después de 5 años. Tú te haces, no sé, hace cuánto tiempo te hayan diagnosticado esto, pero si tú has trabajado con la parte psicológica y ahora tú decidiste este acompañamiento, se le llama TEO, psicología, ¿ok? Acompañarnos con Dios y acompañarnos de la psicología en este acompañamiento. Es importante que tú, si tú quieres, ¿verdad? Tener un acompañamiento, alguien que te esté acompañando en la parte espiritual, te va a ayudar a liberarte, ¿ok? Puede ser que no sé hace cuánto tiempo te lo hayan diagnosticado, pero yo te aseguro, yo confío en Dios que si tú trabajas tu parte espiritual, tú vas a mejorar ese diagnóstico y vas a poder ser libre, incluso si está en la voluntad de Dios, que sí lo está, que tú seas libre de eso. ¿Ok? Yo te puedo decir que hace 10 años yo tuve un diagnóstico. Debo decirte que hace 5, 7 años me lo volví a hacer y a Dios, y gloria a Dios por eso, ya no existe ese diagnóstico en mi vida. ¿Ok? Pero es un trabajo continuo, es un trabajo de someter mi voluntad, mis pensamientos a Dios, es un trabajo de morir a mí mismo. Por eso les decía yo hace rato, son 3 nuestros enemigos: el diablo, nuestra carne, que son la lucha que tenemos con nosotros mismos, con lo que creemos, y tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, y lo que el mundo nos está vendiendo. ¿Ok? Entonces, si tú has escuchado esas voces, pídele al Señor que te revele en esa parte. ¿Ok? Si es parte de su diagnóstico, si hay un trasfondo espiritual en todo esto, y Él te va a hacer libre. ¿Ven? ¿Ok? Es que imagínense nada más todos los psicólogos, psiquiatras, todos los doctores que no están metidos en el tema espiritual, pues nomás empastillan a la gente, ¿no? Ah, no, este tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Pero obviamente este es un elemento que yo he visto muchas historias de gente que sana de la ansiedad, de la depresión, de crisis hasta crónicas y todo. Entonces, realmente esto es, pues se podría decir como una medicina espiritual que tiene demasiada potencia. Entonces yo no dudo que pueda ser libre de eso, próximamente, ni tantito, Ojo, nada más, pastor, ahí. O sea, yo sí necesité, como dice el pastor, hay veces que necesitamos el apoyo psicológico y el apoyo psiquiátrico en esta vida. Claro que sí, porque nuestro cerebro está tan inflamado, tan involucrado, tan lleno de aquí, que deja de funcionar en la manera en que Dios diseñó que se funcione. Entonces, Dios también creó a los médicos para poder darnos lo que necesitamos para que nuestro cerebro vuelva a nuestro estado real. ¿Okay? Como dijo David, siempre es Dios primero, sin dejar aparte la atención médica. Claro. Y cuando sea el momento, Dios nos va a decir, ya. ¿Ok? Eso es importante, porque a veces decimos, no, hermana, no, no vaya, no, a veces lo necesitamos. Sí, sí, sí. Eso es importante. Totalmente. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta, si podemos apoyar, Berenice, ¿sí? Échale. ¿Qué significa, o sea, a qué se refiere con lo de la nueva era? Pastor, ¿puede intervenir? No, te escucho. Ok, la nueva era son todo, si te fijas, todas estas cosas, muchas de las cosas que se mencionan aquí se practicaban en la antigüedad. Te fijas, lo repetían, ¿verdad? Pero ahora, en este mundo moderno, en donde vienen las prácticas, donde Dios ya se había profetizado sobre estas cosas que iban a suceder, y donde les íbamos a dar más importancia a todo este nuevo tiempo, ¿no? La nueva era tiene que ver con cambiar la perspectiva de lo que es Dios, o sea, separar incluso el poder de Dios, ¿verdad, pastor? O sea, si no me equivoco, tiene que ver con eso, no darle ese cambio a lo que es la relación con Dios, o sea, separan Dios por un lado, el hombre por el otro, yo camino solo sin necesidad de Dios, y no, pues no podemos caminar así, ¿ok? Ah, ok, va. Por ejemplo, hace mucho iba a un grupo Link, un muchacho que venía de un grupo de angeología, y sí, o sea, las mentes muy distorsionadas,
ese muchacho ocupaba liberación, ocupó liberación bien intensa en aquellos, cuando íbamos empezando la iglesia. Y son cosas que pueden a lo mejor ser muy atractivas y muy cool, ¿no? De hecho, desgraciadamente a veces las ponemos de moda, ¿no? Ah, ya te hiciste la limpia de no sé qué, o ya fuiste para acá, o ya, ya fuiste a la hipnosis que es sanadora y todo, y se hacen como modas, ¿no? Pero definitivamente al paso del tiempo te superatan en la vida, ¿no? Ahí están todos los temas prácticos de la nueva era, ahí vienen varias, ¿no? Sí, ahí viene, por ejemplo, mira, la acupuntura dice, algunos acuden a poderes ocultos como parte de su tratamiento y la acupuntura es de origen oriental, los chinos lo usaban para sanar sus enfermedades, pero ellos tenían sus propios dioses, o sea, si te fijas, o sea, el trasfondo que hay ahí, viene oriental. La otra vez hablábamos en el link acerca de cómo esos collarcitos que traen un cristal, ¿sí lo han visto? Como los cuarzos y eso, que en todo mundo los vende y tú puedes decir, ándale, así pastor, algo así. Las manitas, ¿no? Las manitas Ajá, y el entonces, ay, sí, corazón. qué bonito se ve, me lo voy a poner y ahí ando, y la verdad es que yo ignoro su origen, pero realmente en algún momento de la cadena, antes de que llegó a nosotros, ese cristal que por naturaleza, el cristal es creado por Dios, es un mineral, ¿ok? Pero la gente con malas intenciones lo consagró en algún momento para Y alguien más. mira, muchas veces, obviamente que nos estamos enfrentando, lo voy a decir a veces ignoramos muchas cosas. Así. Pero algo que me ha pasado a mí es que a veces cuando tú estás conectado con Dios, el Espíritu Santo te empieza a dar revelación de muchas cosas. Una vez mi hermana llegó mi hermana Gloria jugaba básquet y fue un nacional a la Ciudad de México. Y llegó de la Ciudad de México, fue una semana a jugar básquet y quedaron campeones nacionales y llegaron. Y me dicen, mira, lo que traje para la familia, y trajo unos dioses aztecas. Los trajo ahí y trajo unos dioses aztecas y ahí los pusimos en la sala y eran unas figuras medio raras acá y las puso ahí. Y a partir de esa noche, nadie podía dormir. Estamos como que algo está pasando en la casa que desde que trajiste tus recuerditos, Gloria, nadie puede dormir. O sea, ¿qué está pasando? Y estábamos en la madrugada, mi papá y yo, me acuerdo, estábamos ahí y estábamos, y yo estaba, ¿qué será? ¿Qué será? Pues mi papá dice, ¿sabes qué? Esos dioses que trajo Gloria, sácalos. Y voy y los eché a la basura de afuera de la casa. En cuanto los saqué, dormimos como bebés. Rápidamente. Y a veces yo me quedé, ¿a poco los dioses esos que me trajo Gloria, esos eran como 7 dioses de no sé qué, del sol y no sé qué tanta cosa, que oraciones aztecas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, muchas veces hay cosas que vamos a ignorar, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios, tú te vas a empezar a dar cuenta, vas a comenzar a discernir. Aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no es, y es donde el Espíritu Santo te empieza a revelar, ¿no? Y a dar entendimiento, porque obviamente nadie de ustedes, no todos somos filósofos orientales, ¿no? Que sepamos todo, pero el Espíritu Santo nos da una revelación, nos da entendimiento, de decir, ¿sabes qué? Esto no es por ahí, ¿no? Entonces pidámosle a Dios que a lo mejor en tu caso ahorita tienes cosas que no deben de estar ahí. Y ya no lo voy a dejar dormir a nadie, Marcela. A lo mejor hay cosas que no deben estar ahí. O sea, y se puede escuchar muy radical, muy extremo, lo que tú quieras, pero estamos hablando de una liberación profunda. Estamos hablando de temas de liberación hasta lo que ves, películas de terror, todo lo que dejas que entre. O sea, estamos poniendo el estándar un poquito elevado, la verdad, con estos temas, porque yo sé que nadie habla de esto. Pero la idea es que estas jornadas sean jornadas de profunda liberación para cada uno de nosotros y por eso vamos a hablar temas hasta cierto punto se pueden ver socialmente exagerados. Yo sé, porque la cultura nos ha educado para que, ay, ¿qué tiene de malo ese cuarcito? ¿Qué tiene de malo esa piedrita? No sé qué. ¿Qué tiene malo de ese ojo, esos 3 ojos ahí en tu cadenita? O sea, pero estamos hablando de una liberación profunda y por eso vamos a tocar esos temas que probablemente son socialmente impopulares, yo sé. Pero bueno, no te quitamos el tiempo. Normalmente dicen, ay, ve a hacerte una limpia porque te está yendo muy mal y todo el mundo te dice, ve a hacerte una limpia y todos es como que, pues te está yendo bien mal y andas bien salada y pues en realidad lo vemos como risa, pero yo creo que trae un trasfondo de que pues antes se usaba eso, ¿no? Y por eso hay mucha gente que no le va bien en la vida. Hay mucha gente que camina con maldición generacional.
que al abuelo le iba así, al papá le iba así, son cadenas generacionales muy fuertes, son atadores espirituales, que probablemente todo lo que ha dicho Marcela, probablemente ese es el origen de eso. Imagínense si Marcela no hubiera cortado eso, sus hijos ahorita cómo estuvieran. O sea, imagina, o sea, por eso a lo mejor nos va a tocar a nosotros cortar con lo que traemos en nuestros antepasados. Tú no sabes si tu abuelo oró, te entregó a ti al diablo, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué va a haber pasado, ¿no? Pero bueno, continuamos, Marcela. Perdón. Ya no hay preguntas, A ver, ¿no? no. ¿Algo seguro, chicos? Escríbanlas. Confianza. Hay una manita por ahí, Verónica. Sí, Dios les bendiga. Yo tengo una pregunta. No te vemos un espejo nomás. Bueno, ¿Quién eres? pastor, bueno, respecto a todo esto, ahorita poniéndome a pensar, yo tengo 4 meses separada, divorciada de mi esposo, y en algún punto él fue creyente de Dios en el caminar, él abandonó el camino. Ujú. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que cuando él ya se salió del camino del Señor, en algún punto, por una circunstancia, consciente o inconscientemente, a lo que voy fácil, un ejemplo, si él en algún momento, por ejemplo, tomaba constantemente, pudo haber sido él haber participado en alguna situación que fuera algo fuera que no sea lo que me indica la palabra o la voluntad de Dios. Y por el solo hecho de él haber estado viviendo todavía dentro del matrimonio conmigo y mi familia con mis hijos, puedo yo ser alcanzada por eso que él inconscientemente practicó en algún momento. Aunque yo, desde que yo me convertí, yo siempre he permanecido dentro de los caminos, ya tengo 17 años de convertida. Entonces, pero puedo llegar a pensar que si él en algún momento inconscientemente participó en una situación eh, que no es, que no es agradable delante de Dios, ¿puedo yo haber sido alcanzada y mis hijos o mi hogar? Me siento así como el que contesta las preguntas de la televisión, ¿verdad? El que contesta así y pregúntenle a Walter, ¿no? Y así, no, pero miren, no, miren, a ver, muy buena pregunta, no, mira, cuando uno está en Cristo, yo tenía una muchacha hace muchos años, que iba al un grupo en casa que su mamá era bruja, y ella iba al grupo en casa, todos los martes ahí estaba, y era una muchacha cristiana, bien entregada a Cristo, entregada a Dios, libre, pero vivía en una casa donde su mamá era bruja. Entonces ahí tenía el tallercito un ladito y todo, ¿no? Entonces, si tú, no, yo no conozco a tus hijos tanto, no sé, pero si tú estás cubierta por la sangre de Cristo y Dios está contigo, o sea, no debería es que tendría que escuchar un poquito más de detalles, la verdad, porque hay muchas variables ahí en el camino, pero cuando uno está en Cristo en general, o sea, estás bien agarrada de Dios, nada te puede hacer frente, ¿no? Pero habría que ver lo de tus hijos y habría que ver qué hizo también, o sea, no sé qué hizo exactamente, pero no te me estreses, mira, si tú estás bien agarrada de Dios y bien entregada a Dios, la sangre de Cristo nos cubre de todas esas cosas y no debemos de caminar en temor. Ay, si tú volteas, me trajiste un ojo volteado, se me pegó algo. No. Yo me he sentado con brujos, de veras, con satanistas, y ahí me ve el domingo bien feliz, bien tranquilo. No, eso no me va a alcanzar, pues no me va a alcanzar. Pero también habría que ver qué cosas, ¿no? Y así, si tú participaste con él, ya es un poquito diferente, ¿no? Pero no hay nada de qué preocuparse si tus hijos y tu familia está entregada a Dios. No debería de pasar nada, ¿no? No me preocupa la verdad, pastor, porque yo he sido completamente firme en mi decisión. Sí. Okay. Pero pues a mí me llamó mucho la atención que él empezó a tener padecimientos de crisis de ansiedad y depresiones y todas esas situaciones, y él, conociendo la palabra perfectamente, se salió completamente del camino, completamente.
al grado en que empezaba a tomar y cosas así constantemente. No digo que yo no estoy asegurando que hizo algo, pero a veces una situación lleva a la otra. Sí, apenas hablando con él, pero tú como estás así, como estás tranquila, está bien, pero depende de hablando con él, ya te podrá decir un poquito más, ¿no? Porque si puedo empezar a suponer cosas, puedo sacar diferentes perspectivas, pero no sé qué tanto hizo, no sé bueno, no puedo poner palabras en su boca, no sé qué hizo, ¿no? Pero en lo que corresponde a ti, tú puedes estar tranquila, ya él va a saber qué onda, ¿no? Si quieres que hable conmigo, dile que me busque, sin problema. No, es que tenemos 4 meses separados, ya no Ok, vivimos ok, juntos. Ajá. ok. Entonces, pasa algo muy curioso, que cuando él estaba en casa se sentía un ambiente un poquito tenso y hostil. A raíz de que él ya no está en casa y eso, me quedé yo con mis 2 hijos, los 2 más pequeños, Ujú. y se siente completamente una armonía. Entonces, digo, bueno, no Sí, sé, mi ay, función es permanecer, seguir luchando la buena batalla, no solamente por mí, sino por la herencia que yo voy a dejarle a mi descendencia. Amén. así es. Y algo bien importante aquí es que reconozcamos que, ay, perdón, no sé si sea correcto, pero creo que es importante que reconozcamos que Dios nos ama a todos por igual. Y es importante que si Él conoció a Dios, pues tú orar para que Él vuelva a los caminos por su hora, así que por su salvación, ¿verdad? Para que Amén. pueda volver a reconocer a Dios en sus caminos, porque la palabra está sembrada. Entonces, acuérdate que es decisión de cada uno y sobre todo porque tenemos que darle el lugar de su padre a nuestros hijos. Y siempre lo que tú hagas con ellos, lo que tú estés sembrando en tus hijos, eso va a fortalecer en un futuro que ellos también puedan interceder por su padre. Entonces, yo nada más te animo a esa parte, aunque tú ahorita estés separada de él y a lo mejor él decidió alejarse, ¿verdad? De alguna manera en este momento. Eso no quiere decir que en un mañana él vuelva a los caminos de Dios. Está en la voluntad de Dios y ahí tus hijos sí tienen influencia sobre él. Y tú también, para que vuelvas a estar con él o no. Esa parte es importante en nuestra oración, ¿verdad? Para que todos podamos ser alcanzados, ¿no? Amén, así es. Así es. Gracias de todos, de cualquier Bueno. manera. Muchísimas gracias, les agradezco. Continuemos ahí, Marcela. Ok, bueno, pues vamos a ir cerrando con esta parte que tiene que ver también con esos espíritus que a lo mejor podrían ser más sutiles y tiene que ver con el espíritu de la religiosidad, ¿verdad? Dice aquí que a veces, no dice aquí, a veces creemos que porque ya nosotros aceptamos al Señor, llevamos una vida conforme al Señor, ya no hay ningún espíritu por ahí nos ande rondando. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la religiosidad y qué espíritus pueden estar ocultos en ese espíritu de religiosidad, ¿sale? Y dice aquí, para lograr libertad de la religiosidad debemos conocer la manera en la que el enemigo ha logrado acceso a nuestra vida. Y conocerás la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y dice aquí que el primer obstáculo a la liberación de la religiosidad somos nosotros mismos. Por eso la siguiente oración es tan importante. Y vamos a hacerla juntos. Dice así: en el nombre de Jesús, crucifico toda actitud en mí que me impide reconocer los pecados religiosos. Reconozco que le he abierto puertas al enemigo en mi vida, por eso renuncio a toda su influencia sobre mí. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu del anticristo, al espíritu de los fariseos y a toda influencia de Jezabel, Absalón, Damián y Belcebú. Renuncio al espíritu de engaño, de control, de bloqueo. Me someto a Dios Padre en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que me reveles todo lo que ha dado derecho al enemigo a oponerse a mi crecimiento espiritual e impedir que cumpla el propósito de Dios tiene para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, aunque el espíritu religioso está más latente en alguien que lleva varios años con el Señor o que proviene de otra iglesia, es importante que una persona nueva también renuncie a las diferentes manifestaciones del espíritu religioso. Y nos viene una lista. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando estamos
ya conociendo del Señor, ya estamos en la palabra, tenemos varios años en ella, podemos muchas veces hacer juicios sobre las otras personas y podemos decir, míralo, pues si le está yendo mal es porque algo no está haciendo bien. Y nos creemos, ¿sabes qué? Con derecho a opinar sobre la vida de otras personas, con derecho a que nosotros creemos que nosotros siempre estamos bien porque ya creemos en Dios como nuestro Salvador, lo confesamos, tenemos una vida sirviendo en la iglesia, no faltamos los domingos, llevamos nuestros devocionales, nos metemos al Instituto Vida 7 y cuando salimos a la calle nos creemos con ese derecho, ¿verdad? De poder juzgar. De juzgar la prédica del pastor, de la persona que está como líder. Podemos ver, incluso se nos es muy fácil decir está mal en la iglesia, ver todo lo malo y sobre eso hacemos un juicio y ahí está el detalle. Ahí nosotros corremos el riesgo porque ¿sabes qué? Dios no nos da derecho a hacer un juicio sobre nadie. De hecho, la palabra de Dios dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas a Dios. Entonces, es bien importante que nosotros como cristianos tengamos 20, 25 años, un año o seamos nuevos, tengamos cuidado de este espíritu de religiosidad que puede ser tan sutil y estar ahí. Y nosotros incluso actuar de buena fe. Pues yo puedo decir, ay, pastor, sí me explico, se lo digo en buena fe, o sea, ¿sí te has fijado cómo muchas veces incluso te dicen cosas que según quieren decirte que están bien, pero hasta cola le salen lo que dicen? No sé si te has fijado, pero, caray, tú dices muchas veces, bueno, pues sí, somos hermanos en Cristo. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Nuestra actitud a personas no creyentes deja mucho que desear precisamente por esto espíritu de religiosidad que hay en nosotros. Nosotros decimos, ay, pues si te dices, hasta nos dicen, ¿no? Te dices cristiano y mira cómo te comportas, mira, te la pasas criticando, juzgando, ¿cómo pues? ¿Me explico? Entonces eso puede también estorbar y eso estorba a nuestra relación con Dios y nos impide verdaderamente ser libres. Y aquí viene la lista. Uno de ellos, pues es, si ya están por ahí, dice orgullo espiritual. Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto viene en Santiago 4:6. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Una persona orgullosa es una persona altiva, una persona que no necesita ya de nada más porque esa persona todo lo sabe. Y Dios le habla a ella más que a ti y ella tiene la verdad y tú no y puede hacer ese juicio. Dice, un espíritu de los fariseos. ¿Cuál es este? Dice, ni son parte activa, ni permanecen, ni permiten que otros participen en lo que es en el ministerio de Jesús, de su iglesia, y dice Jesús dijo en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense bien cómo nosotros a través de la hipocresía, queriendo aparentar algo, ¿verdad? Queremos muchas veces delante de otras personas decirles que nosotros sabemos más de la palabra de Dios que ellos, o cómo podemos juzgarlos a través de la ley, de lo que dice la palabra de Dios. Y esto impide, ¿verdad? Que ellos, si estaban dispuestos a entrar, digan, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero. Dice un espíritu que impide el arrepentimiento. ¿Cuántas veces conoces a esas personas que tú ves que son cristianos, que nacieron cristianos, y ellos dicen, yo no tengo nada que arrepentir, yo todo lo hago bien? En mí no hay ningún sentimiento, un mal sentimiento donde yo tenga que pedir perdón. No sé si te ha pasado, pero yo sí he conocido a muchas personas y yo le pido a Dios que me libre, ¿verdad?, de cualquiera de estos espíritus, porque puede ser tan fácil que nosotros caigamos en esta parte. Otro sería la pasividad. Es pues una falta de compromiso, ser perezosos, mediocridad, o sea, creemos a medias y cansancio para hacer las cosas del Señor, ¿verdad? O decimos, ay, ¿para qué? Pues ahí hay muchos. O ay, hoy no voy a hacer, hoy me quedo aquí, no tengo ganas. Y se vale, ¿no? Se vale, porque Dios tiene un orden en cómo debemos de servirle al Señor.
Otro es un espíritu no enseñable. La persona que no está dispuesta a aprender otras personas porque o son muy jóvenes o no tienen tantos seguidores o no hablan de manera elocuente y no dicen las cosas como yo quiero que las digan. Entonces, pues ahí sí yo no le entro. Entonces, eso es un espíritu no enseñable. Un espíritu no moldeable también es alguien que no se deja confrontar ni disciplinar. Y acuérdense que la palabra de Dios también no, es para exhortación, ¿verdad? A veces es necesario que nos hablen y nos digan que estamos mal. Yo me acuerdo mucho tiempo cuando tú tienes acompañamiento, a veces no nos gusta que nos digan las verdades. Y muchas personas se han alejado de los caminos del Señor porque han sido confrontadas con la verdad. Y no te hablo de una confrontación hombre a hombre, sino que se confronta con la palabra de Dios. Y muchas personas no les gusta que se les moldee, no les gusta ser moldeados. Y cuando nosotros pedimos acompañamiento, es importante, primero que nada, sepamos que siempre va a ser a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando tú pidas esa parte, siempre, acuérdense, aquí, la palabra de Dios es la que nos confronta, es la que nos habla y es la que nos dice qué debemos de hacer. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón moldeable, un espíritu moldeable, ¿ok? Es importante. Bueno, un espíritu opositor también dice, oposición a la predicación, a la alabanza, a ser ministrado, al Espíritu Santo, a la santidad, a la visión de la iglesia y en general a la manera en la que se hacen las cosas. Yo no sé si tú has conocido a alguien que va a la iglesia y que todo le parece mal. Hay muchas cosas que mejorar. Hay mucho, ay no, es que hoy no le gustó. O sea, siempre hay un pelito en la sopa que no te hace disfrutar de esa presencia, ¿verdad? Que te hace disfrutar verdaderamente de lo que Dios quiere hablarte a tu vida a través de lo que tú vives en la iglesia. Bueno, pues este es un espíritu opositor. Las experiencias del pasado o los odres viejos. Dice aquí, lo bueno de ayer no nos deja recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Necesitamos morir a toda experiencia de nuestro pasado espiritual para poder recibir lo nuevo que el Señor quiere darnos. Aquí es bien importante, a veces las personas están atadas a ese pasado bueno, aunque eso está bueno. Ay, no, es que en mi iglesia lo hacían así. Ay, no, es que yo, no, es que yo así eran las cosas, esto era mejor y yo no veo que aquí se esté haciendo lo correcto. Este espíritu de las experiencias del pasado no nos dejan, ¿sabes qué? Nos impiden disfrutar nuestro presente y que Dios nos enseñe en el momento del hoy, en el aquí. A veces mucha gente se vive en lo que fue mejor para ellos en el pasado, ¿no? Entonces también ese es un espíritu que no nos permite, es un espíritu de religiosidad. ¿Ok? Otro de ellos son pues falsas doctrinas, mentiras y engaños. Es bien importante que nosotros, muchachos, siempre que escuchemos a alguien que nos esté, ya sea un maestro, ya sea un predicador, separemos esa parte. A veces nos casamos con la persona que está abierta y los podemos convertir en unos ídolos y no todo lo que dice está bien y es importante que no nos dejemos engañar por esos falsos maestros. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento sobre qué es lo que se nos está enseñando. Y acuérdense, nuestro filtro es, ¿cuál es nuestro filtro? La palabra de Dios. ¿Ok? Eso es bien importante, que no nos dejemos engañar, porque incluso la palabra de Dios se puede maldecir, o sea, no la decimos correctamente y las personas en lugar de acercarlas a Dios, las alejamos de Dios. Entonces es bien importante que seamos muy cuidadosos con lo que decimos a otros y con lo que compartamos a otros, ¿ok? Incluso también los maestros que están delante de nosotros, es importante que se apeguen a la sana doctrina, ¿no? A lo que dice la palabra de Dios. Otro más, bueno, títulos y ministerios. Dice aquí es importante renunciar a todo título y ministerio que hemos ejercido en nuestra iglesia, sin importar nuestro pasado. Todos debemos hacer el proceso de formación en la iglesia con una buena actitud.
Muchas veces cuando las personas vienen de otras iglesias y allá fueron líderes de alabanza, líderes del grupo de jóvenes, líderes de cualquier ministerio, quieren venir a la nueva iglesia donde se integran e imponer lo que allá se hacía. Es bien importante que nosotros renunciemos, si es tu caso, a todas esas prácticas. ¿Para qué? Para que nos alineemos a la misión y a la visión de la iglesia a donde Dios nos está llevando. Es importante, dice, ¿a qué correo vamos a enviar nuestro reporte? Ahorita lo digo al final. Okay. Es bien importante que nosotros nos alineemos a Dios, ¿ok? Y que siempre que si en tu caso tú decides moverte de iglesia, sean por las razones correctas, no porque tus emociones y tus sentimientos no estaban de acuerdo con los líderes o con las personas que están ahí. Siempre es importante que cuando uno vaya a otra iglesia, sea por los motivos correctos, ¿okay? Porque eso es parte de nuestra madurez espiritual. Hay muchas personas que van de aquí y de allá, de iglesia en iglesia, no me gustó cómo me habló el pastor, voy y busco otra, y ¿sabes qué? Ese tipo de personas nunca van a encontrar esa libertad que Dios quiere para cada una de ellas, ¿ok? Bueno, otras visiones y maneras de hacer la cosa. Como les decía, es importante que se renuncie a las cosas visiones y formas en que se hacían las cosas en el pasado, a las iglesias a las que uno pertenecía, ¿no? También a las autoridades de otras iglesias y de otros pastores. Esto no quiere decir, dice aquí, que las otras iglesias son peores o que están equivocadas. Simplemente tenemos que aceptar la autoridad de nuestro pastor. Porque acuérdense que cuando Dios levanta a un pastor, la responsabilidad es sobre él. O sea que todo lo que sucede en Vida 7 cae sobre la responsabilidad de nuestro pastor David. Oren por mí, por favor. Y Dios le va a pedir cuentas a él, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros también nos sujetemos a esa autoridad, que Dios lo puso ahí. Y que estemos orando por nuestros pastores y intercediendo por ellos para que Dios los siga usando. Entonces, eso es importante porque a veces nos negamos a someternos, ¿verdad? O comparamos el liderazgo entre un pastor y el otro y podemos ver los errores en lo humano, pero la verdad es que Dios es quien los pone. Bueno. Y el último que menciona aquí dice infidelidad. Es imposible obtener lo mejor de los lugares. Podemos echar raíces en un solo lugar. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Es bien importante, si es tu caso, que vienes de una iglesia que estuviste durante mucho tiempo, tú decidas, ¿verdad? Tú decidas, bueno, ¿a quién vas a elegir? Ajá, ser fiel, mal de pastor. Fíjate que un ejemplo nada más, yo sé que nos pasamos poquito, pero aguántanos 3 minutitos y terminamos ya. Hace un tiempo llegué a una iglesia, hace como un par de años, llegó a la iglesia y ¿saben cómo se presentó conmigo? ¿Saben qué, David? Yo soy un destructor de iglesias. Así llegó. Yo destruyo iglesias. Y yo, ching, la que me dije, ¿cómo lo voy a hacer con este? Dije, ¿cómo no? Digo, yo destruyo iglesias y ya llevo 3 iglesias destruidas y pues estoy aquí para ver si así y yo todo lo que está escribiendo Marcela, yo lo miré a esta persona, o sea, y dije, wow, tiene un espíritu muy de mucha, todo lo que estabas mencionando, ¿no? Y yo me he dado cuenta hace un momento que esto pareciera como que la religiosidad como que la podemos medio no identificar, pero a veces la religiosidad hace que no seas libre. Y este tipo de cosas, yo he visto gente que por no querer no ser enseñable, como tú dices ahorita, Marcela, por no ser enseñables, se estancan en su jornada con Dios y nunca experimentan una verdadera libertad, porque el orgullo está dentro ahí, porque no soy enseñable, porque mi mente está programada para estar en oposición todo el tiempo. Entonces, esas cosas pareciera que no, porque como son cosas que es dentro de la misma comunidad de Dios, pareciera que no, pero son ataduras que a la gente no la hacen experimentar una verdadera libertad en su vida.
es la primera lección, tenemos todavía 2 lecciones, vamos a hablar más adelante de todas esas cosas. Pero bueno, Marcela, para que concluyas aquí, porque nos extendimos Sí. un poquito, pero se puso buena la cosa. Bueno, pues nada más viene una oración ya para cerrar. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Dice aquí, y en el nombre de Cristo Jesús me declaro libre para cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Declaro que los cielos están abiertos sobre mi vida y que puedo recibir toda bendición espiritual. Te pido, Señor, que me bautices en tu Espíritu Santo y me reveles la voluntad del Padre. Declaro que amo tu iglesia y que creo que tú me has elegido y puesto en esta iglesia para ser formado o formada. Por eso tomo la decisión de someterme a la iglesia, a su visión y a su liderazgo. Pongo mi vida sobre el altar y te pido que me uses para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así como están estas listas, nada más como referencia, ya otra vez, si ustedes gustan, ya en lo particular, meditarlo, tomarse el tiempo y hacer sus oraciones de renuncia, ¿ok? Para que puedan experimentar esa libertad que solamente puede y viene de Dios, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y van a ver que van a dormir ligeritos. Van muy ligeritos y la verdad que sean muy honestos con ustedes mismos, no se trata de exponer nada de nadie, no ocupo que nos manden esas hojas que llenen ahí en el manual, para eso es un manual, para que lo rayen, lo tengan ahí, y es un libro que lo lean muchas veces y vean cómo van en eso, y no, pues muchas gracias, Marcela, muy interesante, muy padre, muy intenso aquí. Mándenos preguntas en la semana y estamos con todo el corazón para servirles, y realmente oramos para que empiecen a experimentar una libertad a otro nivel en sus vidas. Ahí les mandé en el WhatsApp el formato de las tareas, son 3 preguntitas nada más, mándalas al correo que voy a poner Instituto Vida 7 de cada lección, y el día de mañana va a estar la segunda lección, para que la vean durante la semana con calma, y también las preguntas, ya los que ya llevan aquí tiempo ya saben cómo es, así que, pues Dios me les bendiga a todos, busquemos esa jornada de libertad. La próxima semana iniciamos con temas un poquito más emocionales y toda la cosa, que se va a estar bajo. Puede ser que lloren las próximas semanas. Así que bueno, pues hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, nos pueden decir. Los que ya tienen que ir, se pueden ir, no hay problema. Los que tengan algo que decirnos, nos dicen. Si no, pues hemos terminado. Tienen nuestros WhatsApp, nos pueden, sin problema, estamos ahí para servirlos. Así que hemos terminado, pero todavía no me voy. Si quiere ir, se puede ir. Bye, nos vemos. ¿Puedo dar un aviso antes de...? Qué rápido, sí, está bien, sí. Chicos, buenas noches a todos. Si alguna persona falta de manual, me pueden mandar un mensajito ahí para apuntarlos, y también si alguna persona quiere hacer presentación de bebés este domingo, también me pueden mandar los datos para tenerles su diploma de su bebé. Perfecto. Bueno, y rayen su manual, para que no se les vaya nada. Nos vemos. Bye bye. Pastor, si alguien ocupa que hagamos oración, también sin problemas. estamos aquí, o en lo particular nos pueden hablar. Marcela es la experta en liberación. Que Dios nos hable, ¿verdad? Así, cada uno de nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Dios bendiga, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches.